Una sesión con personajes, la sección de Beatriz Esteban en literatura juvenil para escritores, en la que analizamos la psicología de diferentes personajes de ficción. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Una sesión con personajes. Yo soy Beatriz Esteban, soy psicóloga y escritora y hoy vamos a tener una sesión con Evelyn Hugo. Hoy traemos a consulta el personaje de Evelyn Hugo, que por si no la conoces es la protagonista de la novela Los 7 maridos de Evelyn Hugo. Esta es una novela que yo leí hace ya un tiempo, así que todavía tengo algunos detalles acerca de la trama un poco difusos, pero me suele pasar que con lo que más me quedo en este tipo de historias siempre es con las sensaciones que me dejan los libros. Y algo que me arrolló totalmente cuando leí la novela, en que por cierto no lo he comentado, pero el título es Los 7 maridos de Evelyn Hugo y la autora es Taylor Jenkins Reid, de la que por cierto he leído otros libros suyos que creo que también daría mucho para traer a esos personajes a consulta. Pero como decía, cuando leí esta novela a mí me impresionó mucho las sensaciones que se me dejaron, que se me quedaron al acabarla, ¿no? Es una novela que seguramente os suene si no la hayáis leído porque ha sido muy reconocida y muy conocida, vaya. Y al menos en mi caso sí que estuvo a la altura de las expectativas. También porque supongo que yo me esperaba encontrar una historia acerca de Hollywood y acabé encontrándome mucho más que una historia acerca de Hollywood. Pero como digo, ahora mismo ni siquiera podría hablarte o saber de memoria cuáles eran los 7 maridos de Evelyn Hugo. Sin embargo, sí que tengo impregnadísima la personalidad y lo mucho que llegué a conocer a Evelyn. Lo cual sorprende porque estamos hablando de una novela, estamos hablando de ficción y creo que esta es una de las razones, ¿no?, por las que pienso muchas veces que la ficción, la escritura y la psicología tienen bastante que ver, porque a través de la ficción llegamos a conocer otras realidades, llegamos a conectar casi tanto como si la estuviéramos viendo en persona. Y esto fue un poco lo que me ocurrió a mí con Evelyn Hugo, que acabé el libro, terminé, cerré la última página, eso está mal dicho, pero di la vuelta a la última página, cerré el libro y me quedé con esa sensación de que he conocido totalmente a este personaje, he llorado con ella, me he enrabiado con ella, no la he soportado y la he comprendido. Y creo que llegar a ese punto con un personaje es una habilidad que, vamos, admiré muchísimo a Taylor Jenkins Reid, a la autora, y de hecho lo primero que pensé es ojalá yo hubiera escrito esa historia. Cuando me ocurre eso, es que es una buena historia y unos buenos personajes que sin duda merecía la pena pues hablar de ellos. También quiero decir que Evelyn Hugo es un personaje que me habéis comentado muchas de vosotras que queríais que trajera a consulta. Así que aquí estoy con lo que había prometido. Como decía, en la superficie esta novela parece una historia promedio de algún escándalo que debió de ocurrir en Hollywood, pero el libro trata de temas mucho más profundos, ¿no? Trata de la lealtad, la traición, la pérdida, el sacrificio, la tragedia, la toxicidad del mundo de la fama. Y a pesar de lo que pueda sugerir el título, Los 7 maridos de Evelyn Hugo en realidad no se centra tanto en sus maridos, sino en la propia Evelyn, de la que aprendemos enseguida que hay mucho más, que esconde mucho más de lo que aparenta y que hay mucho más allá de su historia de lo que en un principio cuenta. Y esto es así porque recuerdo que al principio de la novela conocemos a Evelyn a través de los ojos de Monique Grant, que es la persona que va a ser la encargada de contar su historia y de escribir su biografía. Describe a Evelyn como la típica bomba, ¿no?, de Hollywood de los años 50, una mujer radiante, una mujer bellísima, con las cejas oscuras y rectas, el cabello rubio, decolorado, los pómulos altos, los labios muy hinchados. Esta imagen que tenemos también endiosada de la fama en esa época. Y uno de los primeros detalles que señala cuando comienzas a leer esta historia es cómo su cabello rubio no puede ser natural, considerando lo bronceada que es ella, lo morena que es ella. Creo que de esta manera ya te presentan en unas pinceladas todo lo que esconde el personaje de Evelyn Hugo. Para empezar, esconde esta máscara, esconde lo que muestra al mundo y lo que realmente no es. Tiene detrás, o sea, tiene dentro de ella toda esta parte de sí misma, de su pasado, de su personalidad que no puede ser vista y que está intentando adaptarse a las exigencias, a lo que se espera de ella y a lo que le ha mantenido en el lugar donde está ahora. Es decir, Evelyn Hugo en realidad nació siendo Evelyn Elena Herrera y es de ascendencia cubana.
pero enseguida se dio cuenta de que estas raíces suyas no le iban a abrir todas las puertas que ella quería. Y en cuanto empezó a abrirse camino en Hollywood, en cuanto su fama empezó a crecer, en cuanto empezó a tener nuevos roles, también se vio obligada a renunciar a su propia identidad para no perder todas estas oportunidades que se le estaban abriendo. Y obviamente renunciar a nuestra identidad tiene costes. Tiene costes grandes porque aunque pensamos que puede tener ese beneficio, el moldearnos, el fundirnos con los demás, el ser la imagen que los otros ven, que los demás quieren ver en nosotros, al final los conflictos que tenemos con nuestra identidad son mucho más grandes, ¿no? Creo que esta es una de las primeras cosas que trabajaría con Evelyn Hugo si viniera a consulta, aunque ya te digo, yo creo que esta sería uno de esos de una de esas personas que llegan a terapia con un problema en concreto que en este momento se sienten abordadas o con ninguno, porque también muchas veces pasa eso, ¿no? Que siento que hay algo que va mal en mi vida, pero no sé decirte exactamente el qué. En estos casos te digo que como psicóloga lo que se suele hacer es ahondar un poco acerca de la situación actual, de qué notas que te está fallando, qué notas que necesitas, qué cosas te gustaría que fueran diferentes y cómo sabrías que son diferentes. Pero a veces cuando ni siquiera así podemos encontrar la respuesta, a mí me suele indicar también que debe de haber tantas emociones dentro, tantos duelos dentro, tantos conflictos dentro, que a uno le cuesta comprenderlos o le cuesta hacerles hueco o está demasiado abrumado por todo lo que ha ocurrido. Y creo que este sería el caso de Evelyn. Evelyn no sabría qué decirme. Seguramente diría uno de los múltiples traumas que atraviesa a lo largo de la historia y que no voy a entrar por no hacer spoilers. A mí personalmente me dolió mucho cierto desenlace con uno de los maridos. Y me imagino que la Evelyn que conocemos al principio de la historia, una Evelyn que está en sus últimos años de vida, que está pensando en escribir su biografía, precisamente me hablaría pues de lo más reciente para ella. Pero sin embargo creo que es importante remontar al pasado, remontar a cómo se construyó la Evelyn que yo estoy viendo en consulta y la Evelyn que conocemos en las primeras páginas del libro. Y esto es algo que es lo que me fascina de la historia, que realmente hace esto. Te guía a través de su propia vida para entender todos los costes y todas las tragedias y todas las renuncias que ha vivido Evelyn. Creo que por eso me encantó tanto el libro, creo que por eso lo cerré también y sentí este vacío que te suele... ese vacío que te dejan los libros cuando sientes que la historia podría continuar, que querrías que continuara, que la has absorbido hasta lo más hondo, ¿no? Por decir así. Me estoy explicando fatal, perdonadme, pero es que ponerle nombre a estas cosas cuesta. Por eso creo que vamos a volver al personaje de Evelyn. Y más cuesta cuando estoy, no sé si lo notáis, estoy otra vez bailando para esquivar spoilers. La cuestión es que con Evelyn haría lo que muchas veces hace en sesión, que es remontarnos un poco al pasado, a ver qué es lo que te ha llevado hasta aquí, cómo has llegado hasta aquí, cómo has crecido, quién te ha querido, quién no lo ha hecho. Aquí se aprecia bastante, ¿no? Por lo que hablamos de los 7 maridos de Evelyn Hugo. ¿Qué has aprendido que te hubiera gustado no tener que aprender? Y muchas veces el volver atrás en el pasado me ayuda también a ver, a mí como psicóloga, las creencias que vamos cargando con nosotros a lo largo de nuestra vida, que aprendemos y que nos hubiera gustado no tener que aprender. En el caso de Evelyn, aprendió pronto que había algo en ella que no estaba bien, y había algo en ella que no era correcto o que la gente no quería ver. Se la apreció muchísimo por su belleza, una belleza que para ella no era todo su ser, pero que aprendió, ¿no?, que se le iba a reducir a eso, a la cara que era, a sus dotes, a la imagen que vieran en la pantalla y al papel que ella desarrollara. Creo que esto es algo que a los actores les puede llegar a suceder, ¿no? A los actores o todas las personas mediáticas o todas las personas que hayan tenido contacto también con los medios y que tengan diferentes personas, entre comillas. Es decir, todas las personas, y esto es algo importante porque creo que aquí vamos a hablar mucho del tema de la identidad, por lo que he comentado de que empezamos la historia sabiendo que Evelyn tuvo que renunciar a su identidad para poder seguir avanzando. Entonces, aquí me parece importante aclarar que todos tenemos diferentes facetas de nosotros mismos que mostramos a unas personas u a otras. Creedme que yo no hablo así, no hablo como os estoy hablando ahora, con mi madre o con mi pareja o con mi hermana o con mis amigas, y de hecho
esto, si conocéis algún psicólogo o tenéis algún psicólogo o alguna psicóloga en vuestra vida, podéis preguntárselo porque muchas veces se nos dice que tenemos la voz de psicóloga y luego está mi voz de verdad. Que de hecho ahora me pedirías que la sacara y no me saldría, precisamente por lo que te digo de que tenemos diferentes facetas de nuestra personalidad. Yo en una presentación hablando de mi libro soy diferente también a yo cuando estoy en consulta. Y eso no significa que nuestra identidad no esté integrada, porque si somos capaces de saber que es correcto que yo no trate igual a mi madre como trato a una amiga o como trato a un desconocido, si tengo esos límites bien marcados de a quién muestro mis caras y a quién muestro mis sombras y a quién mantengo una parte de mí oculta para protegerme porque no es necesaria o porque puede incluso desbordar a la otra persona, o porque no es el lugar, porque no es adecuada, porque me haría daño a mí o porque haría daño al otro, ¿no? En la medida en la que somos capaces de saber qué partes de mí sé que si necesito mostrarlas voy a tener personas, lugares, espacios donde poder hacerlo y qué partes de mí quiero ocultar y puedo ocultar, entonces la identidad y nuestra personalidad se va integrando más o menos. O sea, más o menos se va integrando. El problema es cuando tenemos una identidad fragmentada porque el trauma nos hace dudar incluso de quiénes somos, porque nos han ocurrido cosas que hacen que no hayamos podido procesar del todo, pues la persona que somos. Puede que reaccionemos de maneras que no nos gustan, en situaciones que no nos hacen bien, y es porque se despierta esa parte de nosotros que en algún momento no acabó de integrarse bien. Y creo que Evelyn es un ejemplo de cómo tuvo que mantener ocultas muchas caras de ellas y de cómo esto le generó mucho sufrimiento. Su parte, la cara que mostraba al mundo, la cara que el mundo quería que ella mostrara, fue siendo la cara, la única versión de ella que se permitía expresar. Entonces, una cosa que también noté en Evelyn, ¿no? es que al final durante mucho tiempo no tuvo esos lugares donde poder conocerse a ella realmente. Lo que más vivió y lo que más conoció fue ese muéstrate ante las cámaras, fue ese muéstrate fuerte, muéstrate sensual, muestra que no te importa nada y nadie, porque esta va a ser la manera de que te protejas de que te vuelvan a hacer el daño que te hicieron. Porque esta es otra cosa, y de nuevo sé que aquí estoy hablando como sin dar muchos hechos, pero Evelyn es una persona que vemos desde muy joven como para llegar al lugar donde está ha tenido que sacrificar muchísimo. Y muchísimo hablamos de, al final, lo que más nos importa a los seres humanos, que son los vínculos con otras personas. Los vínculos con otras personas y también su integridad, porque a eso me refería cuando hablo, ¿no? De que a veces la identidad se fragmenta y no acabamos de procesarla bien, porque ocurren cosas que nos rompen y que dificultan también que nos veamos como esa persona completa, que entendamos nuestras luces y nuestras sombras, que sepamos cuándo mostrarlas y cuándo es mejor mantenerlas para hacia adentro. Entonces creo que este es el primer punto que en algún momento llegaría a trabajar con Evelyn Hugo, porque digo en algún momento porque a mí me pasó también cuando una persona lleva arrastrando tanto detrás, y más cuando son personas mayores. O sea, si yo encontrara a la Evelyn del comienzo de la novela, tendría muchos años que contarme, tendría una novela que contarme, la verdad. Con lo cual habría que empezar conociendo todo esto de ella para entender qué es lo que ahora le estaba haciendo daño, qué es lo que le había ayudado y qué es lo que no. ¿Por qué hablo del tema de ayudar? De que le ha ayudado y que no. Pues que muchas personas, a mí una de las cosas que también me gustó de Evelyn es que de hecho es uno de estos personajes que hay gente a la que no le caerá bien, que no son agradables, que son esta versión de que sabes que el personaje te cae mal pero aún así te encanta, y a algunas personas no les encantan. Y creo que la razón por la que Evelyn también se muestra así es un poco arisca, es borde, trata mal, a veces hace daño a las personas a las que quiere y tú lo estás viendo, pero muchas veces, y esto lo comentaré en algún momento, o lo habré comentado en algún momento cuando hablo de personajes grises, lo que hace que estos rasgos tan dañinos nos gusten como lectores, muchas veces tiene que ver ya no solo con la redención, como hablé por ejemplo en el episodio en el que traía consulta a Kath Brecker, nunca sé cómo pronunciarlo, Kath Brecker, ¿no? O porque
esta máscara que se está poniendo Evelyn es lo único, o porque la comprendemos, es decir, nos gusta porque llegamos a entender qué es lo que está pasando. Creo que la novela de Evelyn queda súper clara, sin justificar. Esto es importante, porque a veces dicen, sí, pasado traumático y la persona es así. Que entendamos por qué una persona acaba desarrollando algo no justifica que estemos, no justifica los actos que hace, no significa que estemos de acuerdo con la manera en la que trata a otras personas, por ejemplo, en el caso de Evelyn. Pero podemos llegar a entender cómo le ha servido esta máscara, le ha servido el mostrarse dura, mostrarse firme, mostrarse borde para alejar de sí a las personas que podrían hacerle daño o que podrían aprovecharse de ella, precisamente porque un día se aprovecharon de ella, o en una época se aprovecharon de ella, o vio cómo la gente se aprovechaba de ella, y el dolor fue tan profundo que prefirió el dolor de no mostrarse como realmente es, o el dolor de hacer daño a la gente a la que quiere, antes que volver a sufrir o a volver a sentirse desbordada por ese dolor de que jugaran con ella, de que le hicieran daño. Al final, muchas defensas que tenemos son, o que tienen algunas personas son estas defensas narcisistas, de me voy a poner yo por encima antes de que tú me hagas daño. Comprenderlas no es justificarlas, no es decir estoy de acuerdo con esto que estás haciendo, pero creo que en Evelyn se ve también mucho cómo está por todas partes bombardeada para renunciar a quien ella realmente es y para convertirse en esto o sucumbir, porque no le abrirían puertas, porque la abandonarían, porque la rechazarían, porque le harían daño, porque por todas estas amenazas que vemos que van sucediendo a lo largo de la historia. Y de nuevo que si esto os está interesando, creo que la novela de Evelyn Hugo os gustará mucho y os pediría también que volvierais a este episodio después de tenerla bastante reciente para entender todo este camino y verlo reflejado, verlo con otros ojos, ¿no? Escucharme ahora con otros oídos más que verlo con otros ojos una vez hayáis leído la historia. También quería comentar que hay algo que me parece muy interesante en la historia de Evelyn, y es que después de todo el trauma que ella sufre, y hablo de trauma en muchos sentidos. La historia de Evelyn tiene ejemplos de todos, pero el primero, no sé si os acordáis que os he comentado, que la primera renuncia a la que hace es a la de su identidad. No puedo ser yo, tengo que cambiarme de nombre, mi Herrera se tiene que convertir en Hugo, mi pelo se tiene que ocultar, tengo que ser esta rubia que esperan de mí, mis orígenes se tienen que esconder, porque por lo que hemos dicho, ¿no? Porque es la única manera de seguir creciendo. Esta renuncia a quien tú realmente eres, al final tiene ese punto, puede ser una herida grande en la persona porque no le estás rechazando implícitamente quién es ella, le estás obligando a dejar de ser. Ante este tipo de heridas, y las heridas que más tarde también va desarrollando nuestra pobre Evelyn, pues hay personas que reaccionan, que se dan... Claro, las víctimas de estos abusos, las víctimas de estos traumas pueden caer en dos perfiles. Un perfil de revictimización continua, sin estar como muy hundidos en lo que ha ocurrido, no saber cómo salir e incluso buscar los lugares y buscar las situaciones en las que pueda repetirse esta situación en la que tú eres la víctima y tú lo consideres que es correcto y que está bien y que es lo que esperas porque es lo que es familiar para ti y lo que has conocido siempre. O todo lo contrario, intentar rechazar esa parte de ti que es vulnerable, que es víctima, que está sufriendo, que realmente tendríamos que validar, ¿vale? Digamos que son como los dos extremos, porque una está siempre siendo víctima y olvidando que puede ser otras cosas, que puede seguir adelante, que puede tener relaciones sanas, tener experiencias buenas que no sean traumáticas, y la otra persona está negando totalmente que esas heridas ocurrieron y que ella realmente ha sido víctima de todo ese dolor. Y Evelyn a veces cae un poco en este extremo, el último extremo que estaba contando, porque en ningún momento se hace la víctima, eso también es importante, no cae en el otro extremo. Es una mujer que sabe lo que vale, aunque realmente sí que tiene unas heridas de aceptación bastante grandes, de no aceptarse del todo, de ver cómo lo que le han hecho los demás también le ha afectado a ella, pero sí que coge todo este dolor y lo intenta utilizar a su favor. Quizás por eso a veces a otras personas les genera rechazo, ¿no? Porque
no es fácil hacer lo que ella hace. Cuando los medios, por ejemplo, la empiezan a cosificar, ella lo usa a su favor para escalar en Hollywood. Coge una situación injusta y de nuevo intenta ganar algo con ello, aunque eso significa pisar a los demás para conseguir lo que quiere y luego no arrepentirse, lo que decía de que entendemos sus conductas. Lo que me parece que es una redención también es que luego vemos que le pide a Monique, a la biógrafa, que no escriba su historia a través de lentes de color rosa, sino que se da cuenta de que esta parte de ella que le ayudó a sobrevivir y que le ayudó a no ver esa parte rechazada, a no ver esa víctima, no ha estado del todo bien. Y es una parte que ahora mismo, de manera implícita, también ella es consciente de los costes que tuvo. Pero algo que sí que tiene muy en cuenta Evelyn es que todos estos costes que pasó lo hizo porque ella quería ponerse a sí misma primero, porque ella quería recuperar este valor, porque ella pensaba en ella, porque otras personas no lo hacían. Entonces, ¿esa es una lección o es un modo de comportarse en los personajes que no suele ser el habitual, no suele ser el que vemos? De por eso la historia cautivó a tanta gente, porque no es un personaje que estemos acostumbrados a ver o a conocer de tan cerca. Luego hay una conducta que hace Evelyn que sí que me parecía importante reforzar, y es que es consciente de que, a pesar de, sé que ha hablado mucho de sus heridas, de las cosas que hizo mal, de la persona que se ha construido, pero la Evelyn que vemos en el presente, en la historia, la Evelyn que está hablando con su biógrafa, da algunas pinceladas, dice unas frases, da unas lecciones que son muy importantes. Una de ellas es el tema de que muchas veces refuerza, remarca, recuerda que realmente no le debes nada a nadie. O sea, a pesar de todos de las decisiones difíciles que ha tenido que tomar, de los prejuicios que tuvo en su contra en el Hollywood de los años 50, al ser cubana, al ser bisexual, al ser de origen pobre, Evelyn es una persona que desafió todo esto, que se convirtió al final en este mundo ficticio en uno de los nombres más importantes de la industria y que estuvo nadando contracorriente todo el tiempo. O sea, creo que al final también es un ejemplo de resiliencia tremendo, de cómo siguió luchando por ella, siguió luchando por lo mejor para ella. Es verdad que no lo hizo siempre de la manera adecuada, haciendo, como hablaba antes, ¿no? Ha podido pisar a otros, ha podido hacer daño a otros, ha podido alejar de sí misma, de ella, a las personas a las que quería, pero se ha tenido en cuenta, y eso es algo de lo que es necesario también no desprenderse, sino transformarlo, no tener en cuenta también su dolor, las partes que ha rechazado, reconocer también que ha podido hacer daño a otros. Y Evelyn deja muy claro esta frase, ¿no? De que ella no le debía una respuesta a nadie, no debía explicaciones a nadie, no debía cuando le hacían, llega un punto en su carrera en la que aprende que todo esto a lo que renunció, mi orientación, mi origen, mi vida, básicamente, cuando se decide a escribir esa biografía, dice no debía cambiar todo esto a nadie, no le debía explicaciones a nadie, debería de estar juzgándome como me juzgaron, señalando como me señalaban, diciéndome que lo estaba haciendo mal. Esto sobre todo referido, porque aquí como no estoy poniendo ejemplos parece que a veces esté justificando cosas que ella es consciente de que hizo mal, pero hablamos del tema de la fama, ¿no? Las presiones que hay por mantenerte arriba, las presiones que hay por que no eres todavía madre, que te vas a casar con esta pareja, ¿quién es tú? Eso le pasaba mucho a ella, porque nos pasa mucho a las mujeres, que se nos pone el foco. También la presión, obviamente, de mantener su belleza constante y continua y su juventud. Eran muchas presiones. Y entonces Evelyn tiene un poco esta frase que dice, ¿no?, que no le debe una respuesta a nadie, que nadie es merecedor de nada, sino que ella es consciente de quién está dispuesto a estar ahí para ella o por quién estás dispuesto a compartir estas partes de ti, estas luces y sombras de las que hablaba antes también. Además de todos estos temas un poco más profundo, en consulta haríamos un montón de psicología afirmativa, que por si no lo conocéis es la rama de la psicología que se encarga de ayudar en todos los temas relacionados con la comunidad LGTB y todos los temas relacionados con la sexualidad, con la orientación sexual, con la identidad sexual, es decir, la psicología afirmativa. Es esta psicología que intenta acompañar a las personas que puedan estar teniendo problemas o bien con su propia identidad, su propia orientación, o bien con las personas alrededor o con la sociedad
que obviamente pues son problemas específicos para este tipo de personas, porque alguien heteronormativo, cisgénero, pues no los estaría viviendo, ¿no? Entonces, yo tengo formación en psicología afirmativa, así que seguramente con Evelyn hablaríamos mucho de lo que para ella supuso conocerse, tener que forzarse delante de las cámaras a mostrarse como ella realmente no era, de la resolución que para ella supuso conocer el amor en las en las formas en las que ella quería y vivirlo como ella quería, y el duelo también, que es importante que reconozca que está ahí y que ha tenido que pasar por todo lo que no se le permitió y por todo lo que no pudo ser. Y esos son temas que, por ejemplo, también se trabajan dentro de este enfoque, ¿no?, de la psicología afirmativa. Aparte de esto, pues se me ocurre también que hablaríamos del tema del duelo, del tema de las tragedias, del tema de la fama, del tema de las relaciones con otras personas, del tema de la soledad, de la búsqueda del bienestar y del sentido y de la felicidad. Y como os digo, esta es una pequeña introducción a todo lo que hablaría con Evelyn Hugo, porque, claro, me dio la sensación de que no es la típica historia de escándalo de Hollywood que nos desmonta muchas creencias y que nos hace entender muchísimo todo lo que ella tuvo que vivir y todo lo que muchas personas, que esta es la parte importante, están viviendo también. Y no tienes que ser una estrella de Hollywood para tener que renunciar a quién eres. Puede que simplemente estés en un ambiente en el que no se te valide, que se te juzgue, que se te rechace, y ahí puedes compartir emociones y pensamientos e incluso tendencias y formas de comportarte o lados a los que ir con Evelyn. Así que quizás algo de lo que haya dicho haya podido resonar contigo o te haya recordado a alguien que quizás haya pasado por situaciones similares, sin necesidad de ni haber tenido 7 maridos, yo por lo menos no conozco a nadie que haya llegado a ese número, ni haber tenido que escalar dentro de la pirámide de fama de Hollywood. Pero bueno, espero que hayas disfrutado de este episodio. Nos escuchamos en la siguiente sesión con los personajes y te recuerdo, sesión de personajes. Te recuerdo que acepto cualquier sugerencia acerca de quién te gustaría que trajera a mi diván en los próximos episodios. Puedes escribirme tanto en redes sociales, estoy como @BeatrizEsteban _ y @BeatrizEstebanPsico, si quieres ver mi lado, mi faceta o contactar por temas de psicología. Y también me puedes escribir a bea @literaturajuvenileparaescritores.com. Así que nada, si tenéis cualquier duda, cualquier sugerencia, algún comentario que hacer acerca de este episodio, si os ha gustado, estaré encantada de escucharlo y de leeros. Y nos escuchamos en el próximo episodio y en la próxima sesión con algún que otro personaje.